Seguimos sin cura para COVID-19. Seguimos sin suficientes hospitales ni médicos para atender a tanta gente que se enferma al mismo tiempo. La cuarentena es un lujo que no todo el mundo se puede dar. Seamos conscientes de todo esto para seguir siendo responsables. Solo eso. Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de el análisis de la pandemia que ahora hago semanalmente para no morir en el intento. El 1 de julio, la Unión Europea empezó a abrir sus fronteras a 54 países de una lista inicial de candidatos en la que México definitivamente no estuvo considerado. Esto sucede tomando en cuenta que desde ese día, México ya superó a España en muertes causadas por COVID-19, lo cual quiere decir que después de estar varias semanas en el número 7, ahora México es el sexto lugar en el mundo en muertes registradas como consecuencia del virus. Es verdad que en teoría estos datos tendrían que contrastarse con la cantidad de población que cada país tiene, entre otras cosas, y sin embargo no hay que ser genios para entender que de todos modos las cifras totales publicadas a nivel mundial pueden asustar a funcionarios de otros países. Así son las cosas y sin embargo, mientras el presidente López Obrador daba su magno informe por sus 2 años de triunfo electoral, hubo protestas de nuevo por parte de trabajadores de la salud para exigir insumos de protección ante el virus. Porque recordemos que 1 de cada 5 contagios por COVID en México se da en personal de medicina y enfermería, como ya he mencionado en otros análisis, y en un país donde apenas hay 2.4 médicas y médicos por cada 1000 habitantes, como es el caso de México, pues sí debería de preocuparnos la gran cantidad de profesionales de la salud que se contagian por COVID, y en el peor de los casos muriendo por ello. La tasa de mortalidad por COVID para niñas, niños y adolescentes en México a la fecha es 3 veces más alta que en Estados Unidos. Y una de las razones por las que esto ocurre es el alto porcentaje de obesidad que hay no solo en menores de edad, sino en jóvenes de todo México. Y justo la obesidad es una de las cosas que pueden volver más grave la enfermedad en alguien que se contagia de COVID. Por lo que es un buen recordatorio para cuidar nuestra salud, la de uno mismo, y evitarnos esas complicaciones. Permítanme contarles una historia que por sí misma es una tremenda succión de dimensiones olímpicas. Primero, deben saber que desde siempre ha existido otro virus que causa una enfermedad llamada dengue. Los mosquitos se encargan de contagiar el dengue a los humanos en zonas tropicales y por eso hay gobiernos que se encargan de fumigar a los mosquitos para evitar que la gente se llene de dengue. De dengue. Pues bien, el 28 de junio se dio a conocer que en el municipio de La Ráinzar, dentro de nuestro ya clásico Chiapas, unos policías patrullaban como cada noche, cuando de repente un grupo de al menos 50 pobladores los golpeó para luego quemar 2 patrullas, quemar la casa del presidente municipal, incendiar una ambulancia y destrozar el hospital comunitario del pueblo. Su propio hospital. Y todo esto lo hicieron porque los pobladores creen que el gobierno esparce el coronavirus cuando fumigan a los mosquitos del dengue. Dieron por hecho que esos policías andaban fumigando y con ello contagiando de COVID al pueblo, y eso fue lo que detonó todo lo demás. Lo impresionante de todo esto es que esta es la enésima vez que ocurre un disparate como este en Chiapas. Yo mismo lo he dicho aquí al menos 2 veces antes. Existen noticias sobre municipios, sobre comunidades de Chiapas donde los pobladores se desinforman después de que los pobladores atacaron al personal de medicina, echándoles la culpa de... Maldita sea. Y todas las veces han sido resultado de un triste fenómeno humano llamado desinformación. La gente empieza a creer teorías y noticias falsas que se comparten entre sí por medio de WhatsApp y Facebook, por no tener suficiente criterio para saber cuestionar la información que les llega, y entonces terminan haciendo cosas como esta que acabo de contarles. No tengo idea de qué diablos está pasando en Chiapas para que suceda todo esto, pero todos estos sucesos han tenido en común que los agresores se desinforman por medio de redes sociales. Y eso solo pone en evidencia la enorme falta de educación en temas de salud,
de microbiología y de ciencia básica. Una falta de educación que por desgracia hay en varias comunidades de Chiapas, y si a esas vamos, no solo de Chiapas, sino de México y hasta del mundo. Uno incluso podría empezar a cuestionar la desigualdad en el acceso a la información confiable y a una educación decente en ciertas áreas de México, cuando este tipo de cosas demuestran que siguen haciendo falta mejores formas de educar a la población en general. Sea como sea, a estas alturas parece que ya no nos debería de sorprender que tarde o temprano nos volvamos a enterar de otro destrozo en Chiapas a manos de pobladores desinformados. Y cuando eso suceda, aquí estaré diciéndoles otra vez pasó en Chiapas. Pero la ignorancia y la falta de educación no es exclusiva de poblaciones en zonas tropicales chiapanecas. Y para muestra, la noticia de que hacia finales de junio, cierto empresario de Monterrey celebró su muy lujosa boda en Nuevo León con alrededor de 200 invitados en plena pandemia, a pesar de las advertencias sanitarias al respecto. Naturalmente, ahora se sabe que la fiesta generó un brote de COVID del que ya hay personas contagiadas que han empezado a llegar a los hospitales, incluso pidiendo donaciones de sangre urgente, entre otras cosas. Cada quien decide ponerse la soga al cuello como quiere. Oh, vaya, acaban de pasar unos cuantos segundos y otra vez estoy diciendo, ¿otra vez pasó en Chiapas? Pues sí, otra vez pasó en Chiapas. Y es que, no muchos días después de la historia anterior, el miércoles 1 de julio, un funcionario ambiental estaba encargado de poner trampas que sirven para capturar y estudiar a la mosca del Mediterráneo. Pues este insecto causa plagas importantes en diversos cultivos y con estas trampas se protegen plantíos de café, mango, guayaba, entre otros. El hombre estaba poniendo las trampas en los árboles por la próxima cosecha de duraznos de la temporada, cuando de repente un grupo de pobladores lo interceptó y empezó a golpearlo con el rumor de que en realidad estaba poniendo cajas con polvo para contagiar de COVID a la gente. Luego de ser golpeado en la plaza, policías ejidales lo metieron a la prisión del pueblo durante varias horas para evitar que siguiera siendo golpeado. Tuvieron que llegar expertos ambientales que supieran hablar celtal, porque ese es el idioma que se habla en ese lugar, para poder explicarle a la gente el trabajo de ese hombre, y solo así lo liberaron muchas horas después. La gente del lugar reveló que habían golpeado al hombre porque dieron por hecho que se trataba de algún funcionario de los que dicen fumigar mosquitos por dengue. Y como ellos creen que esas son mentiras para esparcir el coronavirus, pues reaccionaron así, casi linchando al funcionario ambiental, que ponía trampas para moscas, para cuidar cultivos. Sí queda claro el nivel de riesgo que tiene la desinformación en quien sea, cuando las cosas se dan por hecho, en vez de ser aclaradas. Podríamos sacar miles de reflexiones a partir de estas noticias, pero por ahora solo rescato dos de ellas. Que habría que cuestionarnos la facilidad de acceso a información confiable y de calidad para cualquier persona en cualquier lugar en este planeta. Y que por mera psicología humana básica, esos son los riesgos de hacer prejuicios y suponer las cosas y dar por hecho algo en vez de encarar y confrontar y hacer preguntas y aclarar. La claridad es importantísima en cualquier vínculo humano, y esto aplica tanto para malentendidos en pueblos lejanos del mundo como para relaciones humanas entre dos personas que viven alguna situación inusual. Así que seamos conscientes de nuestra propia responsabilidad para saber informarnos bien y hacer preguntas sin dar nada por hecho y cuestionar. Eso nos vuelve mejores personas siempre. Recuerden que es importante tener muy presente nuestra salud mental no solo en la cuarentena, sino toda la vida. Siempre es bueno hablar con personas de confianza sobre lo que sentimos, pero si en algún momento ustedes o alguien más necesita asesoría psicológica o legal de forma rápida y no tienen con quién más ponerse en contacto, siempre existe este número, que como saben usualmente promuevo por ser la línea de confianza del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, disponible las 24 horas del día, durante todo el año. He sido parte y testigo del profesionalismo que tienen en ese lugar, por lo que sin problema recomiendo el valioso trabajo que varias personas hacen ahí. Sin embargo, nunca está de más recordar que si tú, persona espectadora, tienes la posibilidad y la voluntad de tomar una terapia profesional, siempre
es una inversión muy favorable para la salud de quien sea. En un mundo ideal, todas las personas tendrían acceso a servicios de psicología durante toda la vida. Es algo muy digno de tomarse en cuenta. Y al fin, eso es todo por ahora en... Recuerden que los momentos históricos toman su tiempo. Seamos pacientes con la paciencia, acompañándonos como hasta ahora lo hemos hecho, escribiéndonos, hablándonos y en fin, manteniendo esa cosa tan valiosa llamada contacto humano. Gracias por su atención. Recuerden seguir siendo sensuales. Cuídense muy bien y hasta luego.